Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El debate político ideológico relacionado con Venezuela, Estados Unidos, nuestra América, revela que hay un proceso de degradación del debate a consecuencia de que numerosos comunicadores, políticos, politólogos, han convertido Venezuela en una especie, a la Venezuela bolivariana, y los grandes medios de comunicación lo han convertido en una especie de banquito de picar carne, como decía mi abuela, o de saquito de echar mota. La mota era el medio centavo. Y esos saquitos de echar mota se ponían, le echaban tantas suciedades. Pues a Venezuela le han caído, a la Venezuela bolivariana, a su régimen, a su Estado, a las fuerzas políticas gobernantes, le han entrado como al banquito de picar carne. Y entre ellos los hay comunicadores, comentaristas, políticos, en cierta medida inteligentes, y algunos con bastante aval cultural, bastante bien informados, pero han caído en una analítica no precisamente inteligente, sino sesgada, parcial, comenzando porque aceptan como bueno y válido toda la basura que emana el poder mediático mundial que capitanean los Estados Unidos de Norteamérica. En particular, todo lo que dicen de Venezuela. Pero además porque se tiran un velo, se ponen un antifaz para no ver o no ver bien el conjunto de las cosas, ¿no? Y las partes y contrapartes, el carácter de las contradicciones. Y lo hacen desde medios de comunicación poderosos, con mucha penetración, aunque de más en más, en la medida del descaro es grande, van perdiendo audiencia, teleaudiencia, lectores. Bueno, en ese contexto del saquito de echar mota, a Maduro le toca la peor parte, con la desventaja de que fue el que reemplaza a Chávez, que tenía un carisma y un talento excepcional. Entonces, lo presentan como lo más despreciable del continente. Y no es que no tenga problemas y limitaciones y que no haya cometido errores, pero lo presentan como la cosa más despreciable del universo prácticamente. El dictador, que lo controla todo. Y cuando uno va a Venezuela, se encuentra con que el mayor número de medios de comunicación y los más potentes están en manos de la derecha y del capital privado. Dictadura, elecciones fraudulentas, y hasta el Centro Carter dice que las elecciones en Venezuela son confiables, de las más confiables del mundo. Pero eso lo obvian, eso no está en el análisis, ¿no? Y de paso entonces te aparece Estados Unidos como el salvador, el que quiere restablecer la democracia. Porque estos analistas, y lo hay ya gente tan talentosa, a los cuales yo le tengo cierto afecto y respeto, como José Luis Mendoza, a otro que yo no conozco,
chileno, que es especialista en problemas internacionales, quienes además viven tirándome indirecta o nos viven tirando indirecta a quienes asumimos un análisis sobre el proceso venezolano y un posicionamiento muy consistente y nada plegado a esquema, ni con corruptos preferidos, ni nada de esto. Pero ellos ignoran totalmente eso. Pareciera que no lo han leído. Y si no lo han leído, entonces tienen poca autoridad para hablar de esa manera, ¿no? Pero si lo leyeron, y es muy posible que lo hayan leído, entonces lo que quieren es confundir. Y eso responde a otra cosa, a otros intereses. Pero oiga, hablar de Estados Unidos como paladín de democracia, potencia salvadora, a la luz de Afganistán, Palestina, Libia, Yemen, Siria, pero a la luz, si nos vamos un poco atrás de toda esa historia, y en el presente de los llamados golpes blandos, porque ese análisis te ignora, por ejemplo, qué es la derecha y la extrema derecha venezolana. ¿De dónde viene? Esa derecha está marcada por uno de los genocidios más grandes que se ha hecho en la historia reciente de nuestra América, que fue el Caracazo. Son sus descendientes. Entonces, todo eso queda absolutamente a un lado. Lo obvian Argentina, Macri, Luis Orlando Hernández en Honduras, los vínculos con las mafias de la droga. Es decir, la derecha ultraneoliberal mafiosa es lo que amenaza ahí. Borran absolutamente esto. Vaya usted a ver entonces qué es lo que pretenden. Pero vamos a pausar, porque este es un tema importante, espinoso. Y bueno, como nosotros no tenemos atadura, ni siquiera con medios de comunicación, pues vamos a decir las cosas cada vez con más fundamento y cada vez con más claridad, porque hay que delimitar campo en este país. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ayer hablamos del cinismo de Danilo Medina, además de lo taimado que es, de cómo se esconde, ¿no? Simula. Hablábamos de que aparece ahora con un cinismo descarado. Y lo referíamos al caso de Miriam Germán y a su frase publicada ayer en el periódico Hoy, recomendando un trato más respetuoso para los entrevistados en el Consejo de la Magistratura. Esto después de esa campaña feroz, sucia, guerra sucia, asquerosa, contra una de las magistradas y magistrados de más brillante trayectoria en la historia del país, merecedora de todo el respeto de la sociedad, por su integridad. Pues estaban publicando esa frase de Danilo, llena de cinismo, y entonces el Nacional de ahora publica en primera plana que Miriam Germán había protegido por sentencia, por decirlo así, a la persona esta que participó en la construcción de la casa en Ocoa, que está supuestamente muerto o desaparecido.
que tiene una impronta, como dice la policía, delictiva. Pues hoy Miriam demuele esa campaña, ese nuevo intento de ese empecinamiento en ensuciarla. Lo que parece ser una misión imposible. Pero yo lo que quiero contrastar, lo que Danilo declara y el periódico hoy destaca en primera plana, en el día de ayer, y lo que se colaba a través del Nacional al mismo tiempo. Y eso lo hace un mismo centro. Eso lo hace un mismo centro. Con dos instancias interconectadas. La oficina de información del señor Marchena y el mecanismo de relaciones públicas y de vínculo Procuraduría General de la República con los medios de comunicación. Esa información retorcida, sin vergüenza, se la pasan desde los centros oficiales que manipulan todo este tema de las comunicaciones en el marco de esta dictadura mediática con algunas brechas, como esta, una de ellas. Se lo pasan para continuar en ese proceso perverso. Pospusieron decidir sobre el tema después que el procurador, delante de Danilo y con el silencio de Danilo, la ofendiera de esa manera. Lo posponen y siguen la campaña sucia. Y entonces el presidente de la República, en otro acto de simulación, pero además con una altísima dosis, repito, de cinismo, exhorta a los miembros del Consejo de la Magistratura a tratar bien, a tratar con más respeto a las personas entrevistadas. Esto es el momento en que se va a decidir la composición. Corre la información de que será colocado como presidente de la Suprema, no sé si es absolutamente cierta, Henry Luis Molina, que es el hijo de Henry Molina, el sindicalista de la CAS, de larga data, social cristiano, de la reacción anticomunista de los años 60. Pero bueno, el padre es el padre. El tema es que Luis Henry es un hombre del Palacio Nacional, y pasar del Palacio Nacional, vinculado a la presidencia de la República directamente, a presidir la Suprema, ustedes saben el significado que eso tiene. Más allá que puedan decir, es un tipo joven, con ciertos niveles de capacidad, además sin trayectoria en materia de judicatura. Esa es una de las cosas. Pero bueno, vamos a esperar. De todas maneras, como está circulando tan fuerte, hay que decirlo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que quien es capaz de hacer eso que hizo Danilo ayer, es capaz de todo. Y lo único que merece, conscientes de que tiene amarrado todo el sistema institucional, es ser destituido por la acción popular, por la democracia de calle. Pero vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Bien, se anuncia que Haití va desde hoy hacia un proceso de huelga general. Los movimientos sociales, políticos sociales, verdaderamente opositores al régimen de Jovenel Moïse, apoyado por Donald Trump, un político mafioso impuesto ilegítimamente, con un mínimo de votos y con fraude electoral. Ese no es dictador, ese no tiene nada malo, eso es democracia. Esa es la democracia de Estados Unidos.
ese señor va a enfrentar de nuevo, en lo que ha sido un movimiento recurrente, todo parece que bastante bien conducido, va a enfrentar ahora una nueva fase de ese movimiento, posiblemente en escala superior, con la demanda central de su destitución. Eso es lo que hay que hacer en la República Dominicana. Se fueron adelante los hermanos y las hermanas haitianas. Acumularon más conciencia política en el movimiento social. Las protestas se fueron politizando porque el sistema de partido no da para eso. No da para producir cambios. Se empantana en un sistema electoral podrido. Y es lo que pasa aquí. Y hay quienes no lo quieren entender. Pero la verdad verdadera sale de toda manera a flote. Y es un buen estímulo. Qué bueno que desde hoy Haití vaya hacia un proceso de huelga general progresivo, bien construido, que tiene en su centro una demanda política. Y aparte de la demanda de destitución, tiene una propuesta alternativa, que es un proceso constituyente, que es cambiar la constitución haitiana, que es reconstituir las instituciones. Porque a fin de cuentas no se trata solo de una persona, se trata de un sistema que está montado y de una institucionalidad al servicio de la corrupción protegida por la impunidad, al servicio de la sobreexplotación y del abuso de poder, y de la trampa y el fraude. Así que felicitamos a los hermanos y hermanas de Haití, estaremos muy atentos. Y nos despedimos por hoy hasta el próximo lunes, desde este tiro al blanco que sigue dispuesto a que aquí se diga lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado.